Me contrataron para grabar un video musical y la protagonista era mi ex, pero estaba poseída. Todo empezó cuando recibí una oferta de trabajo irresistible: dirigir un video musical en un teatro abandonado a las afueras de la ciudad. La paga era buena, el concepto interesante, pero lo que realmente me convenció fue un nombre en la lista del elenco: Sofía. 10 años atrás, ella había sido el amor de mi vida. Nunca llegamos a estar juntos, pero lo nuestro siempre quedó en el aire, como una historia inconclusa. Ver su nombre en la producción fue un golpe directo al pecho. Acepté sin dudarlo. El día del rodaje, llegamos al teatro, un edificio enorme y sombrío que había sido cerrado tras un incendio hace décadas. Decían que ahí murieron muchas personas atrapadas en las llamas y que algunos cuerpos nunca fueron encontrados. Pero a mí no me importó. Tenía un trabajo que hacer. Cuando vi a Sofía después de tantos años, sentí que el tiempo se detenía. Se veía igual, pero no exactamente. Su piel estaba pálida, como si no hubiera dormido en días, y sus ojos, aunque hermosos, tenían algo distinto, algo vacío. Nos saludamos con nerviosismo, pero su sonrisa se sintió tensa, forzada. Las primeras tomas fueron bien, aunque el ambiente del teatro no ayudaba. Había ecos extraños y las luces parecían parpadear sin razón. Uno de los camarógrafos juró haber visto una sombra moviéndose en el fondo del escenario, pero cuando revisamos la toma, no había nada. Todos nos reímos nerviosos y seguimos trabajando. Entonces, llegó la escena del beso. El guión pedía que Sofía y el actor principal se besaran bajo una luz roja tenue. Pero algo salió mal. Cuando él intentó acercarse, ella se quedó inmóvil, con la mirada perdida. Luego, de la nada, comenzó a susurrar, pero sus labios no se movían. Era un sonido bajo, gutural, como si alguien más hablara a través de ella. Cortamos la escena, pero ella seguía allí, murmurando, los ojos en blanco. Me acerqué, le toqué el hombro y de repente me miró, pero sus ojos ya no eran los mismos. Estaban completamente negros. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Retrocedí, y en ese momento, todas las luces del teatro se apagaron. Un grito desgarrador rompió el silencio. No era el de Sofía, era algo más, algo que parecía venir de todas partes. Las cámaras se cayeron al suelo. El equipo corrió en la oscuridad, chocando contra las butacas viejas. Yo intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Sofía se acercó lentamente, su cara distorsionada en una mueca antinatural. Siempre quisiste estar conmigo. Ahora serás mío para siempre. Susurró, pero su voz no era la de ella. Era profunda, cavernosa, algo inhumano. Intenté gritar, pero no pude. Sentí su aliento frío en mi oído antes de que todo se volviera negro. Cuando desperté, estaba solo. El teatro vacío. No había equipo, no había cámaras, no había Sofía. Solo yo y el silencio absoluto. Corrí fuera del teatro y llamé a la producción. Nadie contestó. Al día siguiente, intenté buscar a Sofía, pero nadie en la agencia recordaba haberla contratado. Revisé las grabaciones, pero en todas las tomas donde debía estar, no había nadie. Solo un escenario vacío y sombras que se movían en la oscuridad. Desesperado, investigué la historia del teatro. Descubrí que, antes del incendio, ahí había ocurrido un asesinato. Una joven actriz había sido sacrificada en un ritual ocultista, y se decía que su espíritu buscaba poseer nuevos cuerpos para escapar de su destino. Su nombre era Sofía. No volví a ese teatro, ni a dirigir otro video, pero a veces, en la madrugada, recibo llamadas desde un número desconocido. Cuando contesto, solo escucho una respiración profunda y una voz familiar susurrando mi nombre. Los días siguientes al rodaje fueron un infierno. No dormía, no comía, y mi cabeza no dejaba de dar vueltas a lo que había pasado en ese teatro maldito. Sofía, ¿qué era realmente? ¿Había sido ella alguna vez?
o solo una sombra usando su rostro. Me repetía una y otra vez que todo había sido un delirio, una alucinación colectiva. Pero entonces llegaron los mensajes. Primero fue un correo electrónico sin remitente. En el asunto solo decía: «Reunámonos». Abrí el mensaje con el corazón en la garganta. Adjunto había un video. Era una de las grabaciones del rodaje, pero algo era distinto. En la pantalla se veía el escenario vacío, como lo recordaba, pero justo antes de que terminara la toma, la imagen se distorsionó. Un destello rojo iluminó el fondo, y ahí, por un breve segundo, estaba ella, Sofía, sus ojos negros, su sonrisa torcida, y detrás de ella, en la penumbra, varias siluetas inmóviles, como si esperaran algo. Mi piel se erizó. Cerré la laptop de golpe y me alejé de la mesa como si la pantalla pudiera tragarme. Pero la pesadilla no terminó ahí. Cada noche, a la misma hora, mi teléfono sonaba. Nunca había número en la pantalla, solo silencio al otro lado de la línea, hasta que una voz familiar susurraba: «Era Sofía». Intenté ignorarlo, hacerme el fuerte. Bloqueé números, apagué dispositivos, pero el teléfono seguía sonando. Y entonces, el verdadero horror comenzó. Me desperté una madrugada sintiendo una presión en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Abrí los ojos y vi la silueta de una mujer en la esquina de mi habitación. El aire se volvió helado. No podía moverme, no podía respirar. «Siempre quisiste estar conmigo. Ahora lo estás», dijo la voz cavernosa. En ese momento, todo mi cuerpo reaccionó. Me impulsé fuera de la cama, encendí la luz y la figura desapareció. Pero en el espejo, por un breve instante, vi su reflejo. Corrí. Salí de mi apartamento sin mirar atrás. Pasé la noche en el auto, con la luz del amanecer como único consuelo. No podía seguir así. Necesitaba respuestas. Volví al teatro. El lugar estaba más deteriorado de lo que recordaba, como si el tiempo hubiese pasado más rápido ahí dentro. Caminé entre los escombros, con la sensación de que alguien me observaba. Llegué al escenario, donde todo había comenzado, y entonces lo vi. Una marca en el suelo, oculta bajo el polvo y los restos de madera. Era un círculo de invocación. La historia del sacrificio era cierta, y el ritual nunca había terminado. Necesitaba destruirlo. Con las manos temblorosas, busqué algo con que romperlo. Encontré una viga de hierro y comencé a golpear el suelo con todas mis fuerzas. Cada golpe hacía que el teatro crujiera, como si el mismo lugar sintiera el dolor. Entonces, un grito ensordecedor llenó el aire. No era humano. El suelo se agrietó y una sombra oscura emergió del círculo. Me cubrí el rostro, esperando lo peor, pero la sombra se disipó, como cenizas llevadas por el viento. El teatro quedó en completo silencio. Salí tambaleándome, sintiéndome más ligero, como si una carga me hubiera sido arrebatada. Mi teléfono nunca volvió a sonar. Sofía, o lo que quedaba de ella, había desaparecido. Nunca supe si lo que hice funcionó realmente, o si simplemente fui un peón en algo más grande. Pero desde entonces, cada vez que paso por ese teatro abandonado, siento que algo, o alguien, me sigue observando, esperando, listo para la siguiente toma. Parte 3. Las llamadas continuaron. Cada noche, a la misma hora. Al principio respondía con el corazón en la garganta, esperando o temiendo escuchar su voz. Pero el silencio al otro lado se alargaba más y más, hasta que justo antes de colgar, un susurro rasgaba la línea. «Estoy aquí». Dejé de contestar. Bloqueé números, cambié de teléfono, incluso me mudé de apartamento. Pero nada de eso importó. A veces, al despertar, encontraba mi laptop encendida con un nuevo video en pantalla. Siempre era la misma grabación, el teatro vacío, la luz roja, y Sofía mirándome fijamente, cada vez más cerca. Hasta que, una noche, la imagen cambió. Ya no estaba en el escenario, ahora estaba en mi habitación, de pie, al pie de mi cama. El pánico me paralizó.
No podía moverme, no podía respirar. Algo en la pantalla se movió. Su boca. Sus labios se abrieron lentamente y la voz que tanto temía salió del altavoz, susurrante, fría, definitiva. Es hora. En ese instante, las luces de mi cuarto parpadearon. Mi laptop se apagó de golpe, y lo último que vi antes de que la oscuridad me envolviera fue el reflejo en la pantalla negra. Sofía, de pie, justo detrás de mí. A la mañana siguiente, la policía encontró mi apartamento vacío. No había señales de forcejeo, ni rastro de mi paradero. Lo único extraño que notaron fue mi laptop encendida sobre la mesa, reproduciendo en bucle un video del teatro abandonado. Pero esta vez, la toma era distinta. Había una nueva sombra en el escenario, y se parecía demasiado a mí.